Dios les bendiga muchísimo. Vamos a orar para que Dios nos ayude también en la exposición de su palabra. Padre bueno, queremos seguir aprendiendo de los profetas, Señor. Cuántas verdades tú dejaste a través de estos libros, Señor, y queremos que tú nos instruyas, nos hables, nos cambies, nos hagas similares a ti, Señor. Ven, Señor, a instruirnos, a hablarnos, que podamos ser enseñados por ti, Señor, que podamos entender tu carácter, conocerte a ti, Señor, y no ser como aquellos muchos que oyeron tus profecías y las despreciaron, Señor, sino estar pendientes de aquello que tú tengas que decirnos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. El día de hoy vamos a tocar un tema que es el juicio en los profetas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 5, dice la Biblia: pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y ese que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos es Dios, en un sentido doble. Si hablamos en un sentido espiritual, puede ser vivos con la vida de Cristo y muertos lejos de la presencia de Cristo, porque en la Biblia cuando encontramos a Cristo muchas veces se le equipara como encontrar la vida, y la salvación es como pasar de la muerte a la vida. Pero también en un sentido natural lo podemos interpretar como aquellos que aún tienen esperanza y que están aquí en esta tierra y que Dios nos va a juzgar, y lo puede hacer mientras estamos vivos, o también que tiene el poder para juzgar a los que ya no están en esta tierra y algún día va a reunir a toda la humanidad de todas las épocas y nos va a juzgar a todo ser humano. De tal manera que Cristo está preparado para juzgar a todos, a vivos y a muertos. Y esta verdad la tenemos muchas veces nosotros presente cuando consideramos eventos como el juicio final, y todo el mundo lo entendemos, o la gran mayoría lo entendemos y tenemos consideración de ese día. Sin embargo, cuando estudiamos los profetas, que es el grupo de libros que estamos revisando juntos, una situación que se repite mucho en cada uno de los libros es el concepto del juicio. Y lo hacen relacionado no al juicio final o al último juicio o el juicio eterno, sino también a una gran realidad, que es que Dios hace juicios aquí en la tierra. Dios hace juicios y a lo largo de toda la historia ha hecho muchos juicios hasta que llegue un momento en el que venga el juicio final y ya no existan más juicios, porque va a ser el último juicio. Pero no quiere decir que es el único, sino que hay muchos juicios. Y la verdad es que esos juicios muchas veces los seres humanos nos los ganamos, y no importa qué tipo de situación espiritual tengamos, Dios nos puede juzgar a cualquiera. Me llama la atención el testimonio de un señor, Fosk, que se apellidaba él, que era administrador de una provincia en Languedoc, que había amasado una fortuna ahí en 1762 era el año. Y él había explotado a pobres granjeros y no les había pagado lo que era justo, y había ganado una gran cantidad de dinero. Y entonces el gobierno empezó a subir los impuestos y a decir que aquellos que habían tenido muchos ingresos debían de pagar más impuestos, y él escondió todo su dinero en su propiedad para no pagar el impuesto. Y empezó a hacer un cuarto así en la orilla de su propiedad, escondido, que no se veía, que estaba enterrado como en un sótano, donde lo modificó por completo para ir guardando todos sus tesoros y las muchas cosas que tenía él. Y tenía una puerta muy grande, y estaba él muy contento de aquel lugar, y nadie sabía de la existencia de ese lugar. De repente, el Señor desapareció y lo estuvieron buscando y no lo encontraron, hasta que finalmente lo dieron por perdido o muerto, o no sabían qué le había pasado. La propiedad que había sido suya la vendieron, y después de meses de que su casa estaba vendida, el nuevo dueño, trabajando en unas reparaciones, se dio cuenta que había una puerta escondida, secreta, en un lugar subterráneo que te llevaba a una parte que era precisamente donde él guardaba todos sus tesoros. El nuevo dueño de la casa abrió y halló el cadáver de aquel antiguo administrador con un candil en la mano, totalmente sin esperanza de haber logrado ser escuchado. Y qué horrible forma de aclarar el ministerio de un hombre avaro que escondía su dinero de tal forma que nadie sabía que tenía un cuarto ahí en el extremo de la propiedad donde nadie lo viera.
y que curiosamente cuando estaba ahí contando su dinero se le cerró la puerta y era algo tan fuerte y tan rígido que no la pudo él abrir desde adentro. Alguna torpeza, alguna imprudencia, entró sin llaves, estaba muy fuerte, estaba imposible de lograr abrir desde adentro, y por más que gritó desesperadamente por ayuda, estaba tan bien hecho su escondite que nadie se dio cuenta que él estaba ahí hasta que murió en la peor miseria, de hambre, en necesidad, con una lamparita, sin tener fuerzas, de sed, sin tener esperanza de poder llegar a ser rescatado, y así murió, y encontraron su cadáver finalmente el nuevo propietario de aquella casa. Y eventos como este son situaciones que Dios ve la maldad de los hombres, que Dios ve aquellos actos que hacemos que son reprobables, repugnables, que puedes estar podrido en dinero, como ese hombre que ya tenía mucho, pero que no, que quiere más, y que entonces le quita el dinero a los pobres y no les paga su salario completo y quiere más y nunca se sacia, y de repente te puede llegar un juicio cuando menos te esperas, de una manera o de otra. ¿Qué es un juicio entonces? Un juicio es una dificultad muy grande que se envía a aquel que no aprovechó el amor y la misericordia de Dios. Santiago capítulo 2, versículo 13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con quien no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea, Dios nos está enseñando y dice: yo voy a venir y voy a juzgar y no voy a tener misericordia. O sea, no voy a tener un amor extendido, no voy a tener una segunda oportunidad o tercera, o ayudar a aquel que fue duro, que fue inflexible, que no quiso también tener misericordia. Juicio sin misericordia. ¿Con quién? Con el que no hacía misericordia, con el que no ayudaba, con el que no bendecía. Obviamente Dios prefiere la compasión. Dice la Biblia que Él se deleita en hacer misericordia. Pero si nosotros como seres humanos nos ponemos necios, nos cerramos, nos ponemos duros, inflexibles como fariseos, que no tenemos amor por los demás y que solamente tenemos un dedo acusador para apuntar a todo aquel que cae, y empiezas a apuntar y apuntar y apuntar, Dios va a llegar un día en el que te apunte a ti y te va a juzgar y te va a condenar. Hay un ejemplo de Filotas, que era médico personal de Alejandro Magno. Él tenía un oficio importante. Imagínate ser el médico personal del más grande personaje que dominó muchas naciones y conquistó muchos lugares. Y Alejandro empezó a sospechar de él por la forma en la que él se comportaba. Y entonces Alejandro se fingió enfermo y le pidió una porción curativa a su médico. Y el médico fue y la preparó. Alejandro tomó esa porción y pidió que la analizaran, y descubrieron que le había puesto veneno el médico a Alejandro Magno para matarlo. Finalmente, pues terminó juzgando a su doctor y condenándolo por conspiración, juicio sin misericordia, por traición. Aquel que no había ejercido misericordia, que no había tenido compasión, que no había sido agradecido, que no dijo: oye, ¿qué puestazo tengo? Soy una persona que tiene mucho ingreso, que tengo la lealtad del emperador, que está conquistando por todos lados, pues por lo tanto yo voy a ser leal y voy a ser una persona recíproca y agradecida y voy a cuidar lo mejor que pueda su salud. Pero no, se puso del otro lado, y entonces Alejandro se puso estricto. Si eso hace un ser humano, lo mismo hace Dios. Si nos ponemos duros, si nos ponemos inflexibles, si nos ponemos necios, Dios envía juicios y pueden venir de manera repentina en cualquier momento, y eso en los libros de los profetas están llenos de ejemplos. Ahora, ¿por qué vienen los juicios? ¿Para qué se dan? Eclesiastés capítulo 8, verso 11 nos da la razón. Dice: por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal. Cuando no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, cuando no hay un decir hiciste mal, el corazón de los hijos de los hombres está dispuesto a hacer el mal. O sea, si el mal no se castiga, se incrementa. Si el mal se castiga, se reduce el mal. Y esto lo saben muy bien los gobiernos. Por ejemplo, cuando tienes un gobierno que no está coludido con el crimen y que empieza a castigar la maldad, el crimen se reduce. Y vamos a ver unas estadísticas de 2 países que han tenido una reducción notable histórica en el crimen. Del lado izquierdo vemos los homicidios en El Salvador, con 2
gráficas, las pandillas fueron consideradas responsables de muchas de las muertes y las empezó a ordenar el gobierno y a castigar a muchos homicidios, y entonces bajaron dramáticamente la cantidad de homicidios. Y del lado derecho tienes el índice de criminalidad en otro país que fue muy exitoso en combatir la maldad, que fue Singapur, un país pequeño en Asia, pero que es muy exitoso en ese sentido, y también estadísticamente ha bajado el crimen drásticamente, muy drásticamente. Entonces, cuando hay algún acto malo, lo corrigen, la gente sabe, no voy a matar a nadie porque al rato voy a estar en una cárcel súper incómoda, o no voy a matar a nadie porque al rato me va a tomar la policía y me va a ir muy mal, y mejor me voy a portar bien. Y entonces, como se ejecuta sentencia sobre un acto malo, la gente dice, no voy a hacer ese acto malo, y el mal se refrena. Pero cuando no se ejecuta, pues tienes un montón de motivaciones, porque finalmente hagas lo que hagas, pues un bajísimo, muy bajo porcentaje de los delitos es denunciado, y si te denuncian, un muy bajo porcentaje de los delitos termina siendo sentenciado. Entonces la gente dice, lo voy a seguir haciendo, al cabo que nunca pasa nada, y empieza a aumentar los homicidios, las maldades, los crímenes, las violaciones, y se empieza a corromper por completo la sociedad. Pero el juez justo de toda la tierra es Dios. Y Él puede venir y ejercer sentencia sobre un individuo o sobre un grupo y hacer un juicio. Así que el juicio puede venir sobre cualquiera, pero curiosamente dice la Biblia que inicia sobre aquellos que tuvieron más luz. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 17 al 18, dice, porque es tiempo de que el juicio comience, fíjate dónde comienza, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquí está diciendo la Biblia, Dios va a juzgar, y va a juzgar a todo el mundo. Y aún dice que va a empezar por la casa de Dios. O sea que los primeros que son juzgados o somos juzgados, somos aquellos que estudiamos su palabra, aquellos que lo amamos a Él, aquellos que tenemos reverencia ante sus promesas, ante lo que Él dijo, la casa de Dios. Pero Él va a venir y la va a juzgar. Y hay muchas ocasiones en la Biblia en donde precisamente pasa eso. Dios juzga primero su casa. Pero después te advierte, si así le fue a su casa, ¿cómo le irá a aquel que es impío y pecador y no considera para nada a Dios? Entonces, cuando tú estudias la Biblia, recuerdas que Dios juzgó a Judá, pero también juzgó a Babilonia. Recuerdas que Dios juzgó a las tribus del norte de Israel, pero también juzgó a Siria, que fue la nación que juzgó a los israelitas. Y así va pasando, siempre viene un enfoque en la casa de Dios y después también en el mundo entero. De tal manera que lo que dice este versículo es que nadie está exento del juicio de Dios. Todos estamos bajo el escrutinio y bajo la lupa de Dios. Y en cualquier momento, Dios que no puede ser sobornado, Dios que no puede ser engañado, Dios que tiene y que es el testigo fiel y verdadero, que sabe todo de ti, puede venir y puede terminar juzgándote. Por tanto, hay que tener esa verdad del juicio de Dios presente en nuestras vidas. Y los profetas hablaron muchísimo de los juicios de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Por decir, en Ezequiel 7, versos 25 al 27, te advertían de dificultades muy grandes por causa de la necedad del hombre. Lo vamos a leer, dice, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre rumor y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y los ancianos del consejo. El rey se enlutará, el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy Jehová. Fíjate cómo dice la Biblia que va a actuar Dios. Según su camino voy a actuar con ellos. Según los juicios de ellos, o sea, con tu misma medida, con la forma en la que juzgas a los demás, Dios va a venir y te va a juzgar a ti con la misma medida.
Te va a tomar, te va a recordar escenas en las cuales tú condenaste a la gente muy fuertemente por algún efecto, por algún acto, y de la misma manera, con tu mismo sentido de justicia, te lo va a poner y te va a condenar a ti. Y dice, por lo tanto, destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá. ¿Por qué? Porque los seres humanos no queremos el juicio. Es algo natural, a nadie le agrada. No es cómodo saber que va a venir un ser todopoderoso y que te va a juzgar, y que con la misma manera que tú juzgas a los demás te va a juzgar a ti, y que además se va a ir la luz, que el profeta no va a tener palabra, que el sacerdote no va a tener explicación, que el príncipe no va a tener fuerza, y el rey va a estar de luto porque ya murió el imperio, porque ya no tiene fuerza. El pueblo, dice el pasaje, va a tener miedo, porque ya no es momento de enseñar, ya no es momento de tener misericordia, ya no es momento de tener muchas oportunidades, sino es el momento del juicio, y el juicio es incómodo. La justicia llegó y con juicios los voy a juzgar. Y muchos dicen, ¿por qué Dios es tan severo? ¿Por qué Dios es tan duro? ¿Por qué Dios es tan inflexible? ¿Y sabes por qué Dios es severo, duro, inflexible? Porque así fuimos nosotros, severos, duros e inflexibles. Juicio sin misericordia se hará con el que no tenga misericordia. Pero si tú eres amoroso, si tú eres paciente, si tú das 2 oportunidades o 3, si tú ayudas a las personas, si tú bendices a tus hijos, si no eres un tipo legalista que nada más estás pensando en qué manera dar el sablazo, y si no andas con la espada para afuera y te relacionas siempre con los guantes afuera, peleando con todo el mundo, si no te relacionas de una manera amable y buscando siempre lo mejor para con los demás, Dios te va a tratar exactamente de la misma manera. Juicio sin misericordia con el que no tiene misericordia, y paciencia y misericordia con el que tuvo misericordia para con otros. Aún más, las razones de los juicios eran aclaradas. Ezequiel 5, versos 6, 8 y 10 dice: y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones, y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Así pues, ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti. Sí, yo haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones. Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a los padres. Y haré juicios y esparciré a todos los vientos lo que quedare de ti. Y aquí te está diciendo por qué ocurrieron los juicios. Las razones fueron aclaradas. Cambiaron los mandamientos de Dios para justificarse ellos, y empezaron a tener todo tipo de permisos y todo tipo de chances, y se daban las razones de muchas cosas y no tomaron en cuenta a Dios y lo ignoraron por completo. Y entonces empezó a crecer la maldad, y la maldad y la maldad era mucha, y Dios decía: no, te voy a esparcir, no vale la pena que te deje con mi nombre, te voy a esparcir, te voy a juzgar, no eres digno de la tierra. Y muchas veces Dios trató a su pueblo así, y aún los quitó de su tierra que estaba prometida porque no tenían la dignidad suficiente para poseerla. Aún en el juicio se hacía una distinción entre quienes recibían misericordia y quienes no la recibían. Jeremías 29, verso 10, vamos a ver un ejemplo. Dice: porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre ellos, sobre vosotros, mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea, hubo un grupo de hebreos que volvió a regresar a la tierra prometida después del juicio de Babilonia. ¿Quién? Cuando pasaran 70 años. ¿Quiénes habrán llegado a esos 70 años? Pues los que eran muy pequeños, los que acababan de nacer, los que eran niños, los que a lo mejor eran niños de 3, 4, 5, 10 años, y cuando tenían 75, 78, 80 años regresaron. Porque los niños, ¿qué culpa iban a tener? O a lo mejor los que nacieron en la cautividad y que ya quizás eran jóvenes de 30 o de 40, que no habían conocido a la ciudad, o de 20 o de 15, no sé, y que dijeron: vamos de regreso porque Dios nos prometió que íbamos a regresar. Pero los primeros, los duros, los inflexibles, los que no querían ceder, los que oyeron a Jeremías, los que oyeron a muchos profetas que les decían: arrepiéntanse, cambien, vuélvanse a Dios, y ellos se ponían inflexibles, necios. Ellos no alcanzaron misericordia. Un remanente la alcanzó, pero no ellos. Y ahora bien, vamos a
ejemplificar cómo Dios juzga porque nos lo deja escrito en la palabra. Y vamos a revisar algunos pasajes del libro de Lamentaciones. Ese libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías, que ya estudiamos la semana pasada, que Dios lo utilizó a él para dar muchas predicciones sobre cómo iba a venir el juicio sobre la ciudad de Judá y en especial en Jerusalén. Pero ellos fueron duros, necios, no quisieron doblarse delante de Dios y reconocer sus pecados, sino que se pusieron necios y necios. Y a pesar de que ese profeta estuvo por años predicando, ellos por años estuvieron endureciéndose, hasta que finalmente él vio su profecía cumplida. Y vamos a ver cómo es que él describe ese juicio por completo, él lo describe. Y vamos a irlo viendo. Cuando vino ese juicio, había un antes y un después. Y un cambio que ya iba a ser permanente, que no iba a regresar en el caso de muchos. Lamentaciones capítulo 1, versos 1 al 2. Dice: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Y aquí te está diciendo un contraste por completo, cómo era y cómo es. Y eso pasa cuando viene el juicio. Era de alguna manera las cosas y ahora van a ser de otra manera. Dice que la ciudad estaba llena de gente, era populosa, mucha gente vivía ahí, ahora estaba sola. Dice que era grande entre las naciones, ahora estaba viuda, no tenía a Dios. La fuente de su grandeza no estaba porque desecharon a Dios, porque se hicieron necios, porque no querían rendirse ante Dios y entonces se quedó viuda. Dice que antes era como una señora, ahora se le describe como una sierva. Ahora tenía que servir a otras ciudades que iban a ser las señoras y ella iba a ser una sierva. Dice que antes tenía muchos amantes que querían su amor y que ahora lloraba amargadamente, que enfrentaba el juicio sola. Que todos aquellos amantes que tenían un amor interesado pues, en los beneficios que le podía dar la gente de Jerusalén, la habían dejado sola, enfrentar su problema y su desgracia sola. Que antes tenía amigos, pero que ahora tenía enemigos. Y entonces te empieza a decir un antes y un después. Y eso pasa en un grupo, en una iglesia, en una nación, en algún movimiento o grupo que enfrente un juicio de Dios. De una manera, después del juicio, ya nada va a ser igual. Dios mete su mano para trastocar las cosas y cambiarlas por completo. Aún el enemigo que ejecuta el juicio crece en fuerza. Lamentaciones capítulo 2, verso 16, dice la Biblia: todos tus enemigos abrieron contra ti su boca, se burlaron y crujieron los dientes. Dijeron: devorémosla. Ciertamente es el día que esperábamos, lo hemos hallado, lo hemos visto. O sea, su deseo alcanza a su enemigo. Crujían su boca de deseo y hallaron lo que esperaban. Estaban queriendo devorarla y finalmente la empezaron a devorar y lo hicieron por completo. Y cuando lo hacían se burlaban y daban órdenes para acabarla completamente. Vamos a devorarla, vamos a comérnosla. Y Dios mismo los levanta como enemigos y empieza a darle fuerza a las naciones que los juzgaron. Y también es de Dios que Dios describió, y ya lo estudiamos juntos en el libro de Daniel, qué naciones se iban a empezar a empoderar. Y ya caminamos sobre esa parte, cuando iba a venir Babilonia, cuando iba a venir el imperio medo-persa, y los griegos y los romanos en dos épocas, después los descendientes de los romanos. Toda esa parte la estuvimos estudiando. ¿Y por qué toman tanta fuerza las naciones para vencer a aquellas que estaban previas a ellas? Porque Dios les permitió tomar esa fuerza. Entonces Dios mismo empodera al enemigo y Dios inspira a aquellos que los van a acabar juzgando porque está precisamente ejerciendo justicia sobre ese grupo. Y quedan tan claras todas las profecías cuando viene el juicio, y todas las que fueron ciertas y las que fueron falsas, que ya no hay ninguna duda del asunto. Lamentaciones 2, verso 17 y verso 14 dice: Jehová ha hecho lo que tenía ya determinado.
Ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó. Y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de tus adversarios. Verso 14. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura. Y no descubrieron tus pecados para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces, Dios termina cumpliendo lo que ya había dicho. Y los que dijeron las profecías de parte de Dios quedan avalados, como fue el caso de Jeremías, de Ezequiel, de otros, de Isaías, como personas que hablaron de parte de Dios. Y aquellos que andaban como falsos profetas, que estaban soberbios, que actuaban como locos, diciendo, como dice la Biblia, cosas desvariadas, y en vez de decir el camino tal cual, trazaron un camino para exaltarse a ellos, para levantarse delante de las otras personas. Pero llegó su cautiverio. Y los falsos profetas estaban con su soga amarrada al cuello y todo el mundo diciéndoles, oye, no, que no nos iba a pasar esto, no, que no íbamos a caer esclavos, no, que no iba a venir Babilonia, mira, ya tú estás allá para servir. Y en una situación de revancha, de tristeza, en decir, ¿por qué fui y confié en aquel falso profeta? Llegó el juicio y ya está por completo exhibido quién tenía razón y quién no tenía razón. En una ocasión, dos reyes que tenían mucha rivalidad se enfrentaron. Uno se llamaba Bajazet I, que era sultán otomano en aquel momento, y el otro se llamaba Tamerlán, que era el conquistador turco-mongol. Y se enfrentaron en una batalla que es famosa, que es la batalla de Ankara, en julio de 1402. Y tenía una rivalidad grande. Y Bajazet, lleno de rencor y protagonismo, hizo una jaula para exhibir a Tamerlán cuando triunfara. Y en esta jaula lo voy a pasear y lo voy a exhibir delante de todos, lo voy a humillar. Pero irónicamente terminó perdiendo y terminó él mismo siendo exhibido en el lugar que había preparado para su adversario. Y el día de hoy esa jaula es un ícono cultural y hasta ahí figuras y demás, donde está la figura de Bajazet enjaulado, que simboliza la caída del poder otomano ante el auge del imperio de Tamerlán. Y eso va a pasar. Alguien decía que iba a pasar de una manera, pero termina siendo exhibido. Y aquellas palabras falsas que Dios no le inspiró van a ser su peor perdición. Y como dice la Biblia, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y en aquellos que se sentían muy fuertes, en aquellos que se sentían muy dignos, Dios va a venir, los va a prender, les va a mostrar a todo el mundo que eran falsos sacerdotes, que eran falsos profetas, falsos líderes, que Dios no estaba con ellos. Cuando viene el juicio, todo está claro, todo se vacía, todo queda claro, las maldades se exhiben y entonces empiezan las personas a entender la verdad. La verdad no se puede esconder por mucho tiempo y menos en el juicio. Llega el juicio y empieza a ser todo aclarado. Y la conciencia siempre acusa de que lo que está pasando es algo justo. Lamentaciones 1, 18, 20 y luego los versos 4 y 6 y 5 y 16. Dice, vamos a ver varios versículos a lo largo de Lamentaciones porque la conciencia siempre estuvo aguijoneando a esa gente. Jehová es justo. Yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio, porque me rebelé en gran manera, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma. Cayó la corona de nuestra cabeza, ay de nosotros porque pecamos. Esa situación de reconocer, Dios es justo, Dios me va a mandar este juicio grande, no lo hacían antes. Se burlaban de Jeremías. Recuerda cómo lo estudiamos, lo metían en la cisterna, lo metían en el lodo, lo metían en el agua, lo golpeaban, lo ponían en el cepo, lo humillaban, lo trataban mal y no decían que era justo Dios en condenarlos y en juzgarlos. Pero ahora empezaban a decir, yo me rebelé. Y empezaban a confesar sus pecados y es más, lo hice en gran manera, me rebelé en gran manera, porque aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que Sodoma. Imagínate cuáles eran los pecados de Sodoma, que cuando Dios envió a unos ángeles para ver si eran dignos de una oportunidad y extender una misericordia, un chance, ellos trataron de violar a los ángeles, estaban totalmente depravados. Y decían ellos, cayó la corona de nuestra cabeza.
ya no tenemos corona. Ay de nosotros porque pecamos. Ahora sí reconocían sus maldades. Ahora sí reconocían esas palabras que Dios les había mandado por causa de Jeremías y de otros muchos. Ahora sí. Cuando ya estaba todo enfrentado, cuando ya estaba la causa clara y ya decían, perdimos la corona. Ya no tenemos bendición, ya Dios no está con nosotros, perdimos la salvación, Dios no está con nosotros, ya somos como Judas, somos como Salomón, somos como Demas que desamparó al apóstol amando este mundo, somos como Ananías y Zafira que ya la hipocresía los tomó y fueron juzgados, somos como Acán, ya no tenemos de otra. La hipocresía se cae. Porque la hipocresía sirve un tiempo, mientras está el esquema religioso, para que la persona esté en su teatro exaltándose porque es soberbia delante de los demás, porque le gusta mucho la apariencia y la gloria de los hombres. Y entonces está tratando de fingir lo que no es y se disfraza con hipocresía. Pero ya cuando llega el juicio, ya no hay hipocresía que te pueda ocultar. Y dices, no, tú eres un hipócrita, no, tú estás mal, eso estaba mal, y mira nada más todo lo que ha pasado, y empieza Dios a apuntar y apuntar y apuntar, y la persona queda totalmente traspasada, y entonces no le queda de otra más que decir, sí es cierto, estaba mal. Pero ¿por qué no hacerlo a tiempo? ¿Por qué hacerlo hasta que ya está todo caído, todo de cabeza y el juicio encima? Tú sabes, en el juicio final, cuando Cristo esté en el trono blanco, y estén todas las naciones y empiece a separar a unos de los otros y a unos a la derecha y a otros a la izquierda y a juzgar de a uno por uno y sea totalmente confrontador el juicio, ¿cuántas personas no crees que van a caer de rodillas ahí? ¿Cuántas personas no van a llegar confesando sus pecados? ¿Cuántas personas no van a decir, ay, ¿por qué ahora sí? Yo tenía mucha maldad, muchos pecados, mucha lujuria, mucho adulterio, muchas fornicaciones, muchos robos, mucho esto, mucho lo otro. Ya, ¿para qué? La oportunidad se agotó. La oportunidad ahora sería interesado. El que lo confieses, ahorita que ya viste el cielo y estás a la orilla de la eternidad y ya ves el infierno del otro lado ardiendo, pues ¿quién va a querer el infierno? Cualquiera va a empezar a confesar lo que sea con tal de escapar de aquel lugar. Pero sería algo interesado, sería algo inadecuado. Ya no es el momento de tener misericordia, ya no es el momento en el que vengo como un salvador ante ti, que fui crucificado por tus pecados. Ahora vengo como un juez. Y como un juez va a ejercer justicia, es el momento del juicio, no de la salvación. En el juicio muchos empiezan a confesar sus pecados, pero lo hacen muy tarde. Como Acán, cuando le dijeron y lo sorprendieron, es que vi un manto babilónico muy bueno y lo tomé, pero ahí está en mi casa, ya está. Como quiera le fue mal y como quiera tuvo pena de muerte. Pero lo confiesan a última hora para ver si hubiera un chance. Esas confesiones ya no sirven. Ya que llegó el momento del juicio, no es el momento de confesar, es el momento de ejercer justicia y la justicia es fuerte. Y así como la salvación de nuestro bendito Cordero es fuerte, es firme y verdaderamente Él quita el pecado del mundo porque es un gran Salvador. Así como es esa salvación fuerte y firme, así es su juicio. Cuando Él venga en un rol de juez, cuando Él venga a apuntar a las personas, cuando Él venga y atraviese al pecador y te diga, tuviste tantas miles de oportunidades, tuviste tantos días, tuviste tantas veces que vine y te hablé en tu corazón y que te dije y te motivé y te fuiste a tus pecados, te fuiste a adulterar, te fuiste a fornicar, te fuiste a emborrachar, te fuiste a estas otras cosas y me despreciaste una y otra vez y otra vez. Y ahí va a caer el pecador. No, Dios, ahora sí, Señor, perdóname por favor. Y va a empezar a llorar y a decir muchas cosas, pero ya es el momento de la justicia. No es el momento de la salvación, es el momento de la justicia. De hecho, el libro de Lamentaciones dice que se hizo una búsqueda religiosa tardía y la describe. Lamentaciones 2, versos 9 y 10 dice, sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Su rey y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra. Callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron sobre cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra.
Era como una manera de decir, ya ¿qué podemos hacer? Ya no tenemos rey, el juicio llegó. Habíamos pensado que no iba a quitarse nunca la protección, pero sí se quitó la protección. Las puertas fueron echadas por tierra. Sus reyes y sus príncipes se quedaron sin pueblo a quien dirigir. Se fueron a naciones sin ley porque ellos nunca consideraron la ley de Dios para dirigir. Los falsos profetas eran exhibidos sin Dios. Todo quedó claro a las personas. Nuestro liderazgo estaba caído y Dios lo exhibió y Dios humilló a los soberbios. Y podrían haber tenido algunos, pocos, una búsqueda tardía como los ancianos que se humillaron y agacharon su cabeza, o como las vírgenes que se inclinaron también. Porque dentro del juicio, Dios hace una separación y trata con un remanente. Y por eso viene el juicio, por amor a ese remanente. Porque dentro del juicio habrá personas que sí tengan una actitud humilde, si es un juicio en esta tierra y no es el juicio final, porque ya después del juicio final no va a haber más oportunidades y no es el momento de la sentencia. Pero cuando aún estamos en esta tierra y viene una dificultad muy grande, si todavía tienes vida y si todavía Dios envía su espíritu, porque Él es el que atraviesa nuestra alma para que vengamos en nuestros pecados y nos expongamos ante Dios como somos, todavía puede haber una oportunidad. Pero es muy dura la situación. El grupo juzgado se convierte en un refrán para los demás. Lamentaciones 1, versos 7, la tercera parte y 8. La miraron los enemigos, se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Ella suspira y no se vuelve atrás. Por eso son lamentaciones, porque es tristeza, porque ahora hay burlas, porque ahora hay tristezas, porque ahora son inevitables los juicios y nada más me queda como un recuerdo de tantas misericordias, de tantas bendiciones, de tantas cosas que tuve y como todas las eché a perder. Durante el juicio, que es largo, como el corazón no está lavado, afloran pecados peores en ocasiones. Y se muestra la maldad en la forma en la que reaccionan los seres humanos. Por ejemplo, en el juicio de Jerusalén, empezaron a practicar canibalismo en las familias. Lamentaciones 4, verso 10, dice: las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¡Qué dureza! Que ya no había nada de comer y que las mismas madres tomaron a sus hijos, los mataron y se los comieron. Y que parecían manos piadosas. O sea, las que estaban más alabando en el templo, más buscando a Dios, más buscando misericordia y muchas cosas entre comillas, se convirtieron en asesinas de sus propios hijos y se los comieron. Y ahí Dios empieza a mostrar lo que hay realmente en el corazón. No que mucho amor por la familia, no que mucha piedad, no que mucho darte por los demás. Y este tipo de tragedias han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. En el sitio de Leningrado también se practicó el canibalismo en la Segunda Guerra Mundial. Los rusos lo aplicaron para sobrevivir de las tremendas penurias en las cuales estaban en la lucha contra Alemania, o en la expedición de Donner, que migró un grupo hacia el oeste de Estados Unidos, quedó atrapado en las montañas, en la sierra, y utilizaron también el canibalismo para sobrevivir, y los sobrevivientes en el avión de los Andes, y han ocurrido ocasiones en la historia en las que se han practicado este tipo de desgracias. Pues en Jerusalén, y lo dice la Biblia, las más religiosas, las más puras, las que estaban más, en teoría, más piadosas, ellas fueron las que mataron a sus hijos en medio de la crisis alimentaria. Y luego imagínate si lograste vivir y saber que el que no vivió fue tu hijo y que tú te lo comiste. Qué espantoso tener la conciencia despierta de esa manera. Es algo horrible lo que pasó. Aún los engañados dice que van a vivir siguiendo una ridícula falsa santidad, que de hecho la predicaban allí en Lamentaciones cuando iniciaba el juicio, porque el juicio es un periodo largo y al principio empiezan las personas muy soberbias a enfrentarlo y después sí tienen misericordia a Dios y quedan con vida. A veces un grupo es tocado como el remanente.
Pero, por ejemplo, cuando iba iniciando el juicio, los supersantos, los que acá estaban así como muy los sacerdotes, los muy arrogantes, mira cómo lo enfrentaban. Lamentaciones 4, versos 13 al 16. Dice, es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos. Titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, no toquéis. Y huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. O sea, ellos tenían conceptos muy religiosos, rigurosos, absurdos. Si me toca a alguien que tiene sangre, está mal. Y como yo tengo una santidad y la santidad la medían por figuras externas, pues no vaya yo a perder mi santidad. Y de hecho hay personas que tienen ideas así, aún el día de hoy, y que no le dan una mano a una mujer porque yo no sé si está menstruando y no me vaya yo a contaminar, que son cosas absurdas, ridículas, pero hay gente que cree eso. Y entonces ellos decían, no, pues ellos vienen de la batalla y tienen sangre. Y yo soy tan puro porque soy sacerdote y están mis vestidos tan blancos que cuando llegaban los guerreros que los estaban conquistando, decían, apartaos inmundos, estás en pecado, no me toques, no me hagas que me contamine, no me hagas que me ensucie, soy santo, soy puro, soy inmundo. ¿Qué ridiculez es esa? Si está Dios juzgándote, si ya vinieron tus enemigos, ¿de dónde dices que vas a guardarte una santidad así? Dios dice, los apartó y no los mirará más. Dios ni los ve en esa santidad externa, religiosa, rigurosa, hipócrita. Pero ellos creen en su engaño que Dios sí los mira. Y ellos creen en su engaño que Dios no los ha dejado de ver y que sí tiene misericordia de ellos. Entonces tenían la ridícula expresión de a los soldados cuando los estaban conquistando, no me toques, no me toques. Y hay mucha gente así, que es ridícula, que es fariseica, que están así nada más viendo el externo. Ay, ¿cómo se vistió? Ahí está mal, ahí no tiene corbata, ahí no sé qué, ahí usó pantalón y cosas así ridículas, totalmente ridículas, pero no ven el corazón. Así eran los religiosos de antes. No me toques, traes sangre. Ándale pues, Dios te apartó y no te va a mirar más, ni siquiera te va a ver, porque no va a tener más misericordia de ti. Pero tú crees que tú guardas una santidad porque te tocó o no te tocó a alguien que tenga sangre. Y son cosas externas. Dios no mira las cuestiones externas. Dios mira las cuestiones internas. La gente religiosa de corte fariseico le gusta mucho lo externo, le gusta mucho la superficialidad, pero Dios no se va por la superficialidad, Dios se va por el corazón y nos juzga en base al corazón. Y entonces Dios ve las cosas totalmente diferente. Y dice aún el Nuevo Testamento que ese tipo de ideas ridículas van a pasar. Por ejemplo, cuando está el momento del juicio y le empiezan a decir, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros? ¿Qué está diciendo? Un grupo que decía que hacía milagros, que profetizaron en su nombre y que Jesús les va a decir, apártense de mí, malditos. Yo no tengo nada que ver con ustedes. Nunca os conocí. Porque no es por los actos externos, sino es por el corazón. Como el rico, que cuando estaba Lázaro consolado por Abraham y él estaba en el fuego, le decía, padre Abraham, todavía estaba engañado en el mismo infierno, y le decía, envía a Lázaro, que venga y tome un poquito de agua en la punta de su dedo para que refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Todavía le pedía a Abraham y todavía se sentía su hijo. Entonces, ese tipo de engaños religiosos, aún en el juicio mismo, la gente los va a tener. Porque decidieron engañarse, decidieron abrazar la religiosidad y no la quieren soltar. Y se quieren sentir muy dignos, la soberbia no te la quitas. Y vas a seguir envanecido y envanecido y envanecido. Pero va a llegar el juicio fuerte. Y todavía podría haber esperanza para un grupo en el juicio.
Hay tres tipos de respuesta de quienes son juzgados. Y vamos a verlas. La primera de ellas es la muerte. Evidentemente, cuando llegaron a conquistar Jerusalén, muchos murieron. Muchos murieron. Y entonces, bueno, ahí ya simplemente te pasas de un juicio a otro y ya será Dios el que decida cuál será tu destino eterno. De eso no voy a hablar mucho, pero hay muchos pasajes donde queda claro que murieron bastantes. La segunda respuesta que puedes tener cuando estás en medio del juicio, si es que quedaste vivo, es la amargura. Lamentaciones 3, versos 14 al 18, dice: fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz. Me olvidé del bien y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Aquí está una amargura, tipo de frustración, en la cual ellos deseaban todo lo contrario y su religiosidad les decía que iban a obtener todo lo contrario a lo que realmente obtuvieron. Ahora solo les quedaban quejas, dificultades y problemas. Tenían amargura. Pero también hay otra gran verdad que puede pasar en el juicio, que es la restauración de un remanente. Y por amor a ese remanente que puede reaccionar, es que Dios envía los juicios. Lamentaciones 3, 21 al 24 y versos 31, así como 39 al 40. Vamos a ver diferentes partes en donde se ve que un remanente reacciona. Dice: esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Porque el Señor no desechará para siempre. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. No era una manera orgullosa de decir: nosotros quedamos vivos y nosotros podemos agacharnos nuestros rostros y nosotros podemos, ahora somos el remanente, ya yo quedé vivo, ya soy el remanente. No, no, no. Si tienes vida, si no estás tan ciego como los demás, si tienes corazón todavía para voltear a Dios en medio de un grupo que fue juzgado, humíllate. Busca que tu porción realmente sea Jehová. Busca que tu corazón en Dios pueda esperar. Laméntate en tu pecado y escudriña tus caminos y busca y vuélvete a Jehová, porque por la misericordia de Jehová no has sido consumido y por él te puede extender como cada mañana lo quiere hacer por su fidelidad, su misericordia. Entonces, si eres parte de ese remanente, ¿qué te pide Dios? Aprovéchalo, búscalo, humíllate y ayuda a otros. Y cuando la heredad de Dios queda desierta, ¿qué esperanza queda entonces? Y no hay otra que la única esperanza que siempre ha existido en la tierra, que es Dios mismo. Lamentaciones 5, versos 18 al 19. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Ahí está describiendo a Jerusalén antes de que regresaran. No quedó nada. Zorras andaban por él. Ya no había personas, no había nada. No había testimonio de Dios en la tierra, en algún lugar físico visible. No había templo, no había adoración, no había nada. Como alguna vez lo fue su pueblo. Se quedó vacío, se quedó desolado. Ahora Dios mismo era la esperanza. Todo estaba desolado. ¿Por qué? Por causa del pecado del hombre. Pero Dios permanece para siempre. Y esta situación de que los grupos religiosos, si no nos cuidamos, podemos terminar siendo juzgados y terminar desolados, como le pasó a Judá. Dios siempre va a ser Dios. Y Dios siempre va a estar ahí. Y Dios siempre va a estar alcanzable. Y si muchos han ensuciado su nombre y lo han usado para mal y se enriquecieron y tergiversaron todo y llevaron un celo falso y a una santidad falsa religiosa, Dios no es así. Dios es real, Dios es bueno
Dios es puro. Dios sigue siendo rey. Y su trono va a permanecer de generación en generación. Aunque los hombres hagan añicos grupos religiosos y Dios venga y los juzgue, Dios siempre estará donde siempre ha estado, que es en su trono de gloria. Y no dejará nunca su poder y su gloria. Por tanto, ¿qué hacer? Volvernos a Dios, quebrantarnos, buscarlo, tener su gracia. Y aún yo quiero resaltar que si llegas a ver a un grupo en un juicio, un verdadero cristiano nunca es un corazón para decir, deleitarse, qué bueno que lo juzgó Dios, qué bueno que le llegó, ya era tiempo que le tocara, qué bueno. No, un verdadero cristiano busca el quebrantamiento por el que fue el pueblo de Dios y en especial busca el bien del remanente. Lamentaciones 3, versos 48 al 50 dice, ríos de agua echen mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Jeremías podría haber dicho, porque él escribió este libro, pero me tenían en la cisterna, ¿verdad? Pero no me querían oír. Pero me tenían ahí entre sogas y en el cepo y estaban de necios y decían sus falsos profetas que no iba a llegar. Pero mira, les llegó el quebrantamiento y ahí estaban ellos diciendo que no, y míralos ahora con sogas y yendo descalzos. No tenía ese corazón. ¿Qué corazón tenía Jeremías? Ríos de agua hay en mis ojos. Yo lloro por ellos que ya no pueden ni llorar porque murieron. La hija de mi pueblo, la iglesia, ve cómo acabó de juzgada. Mis ojos destilan y no cesan. O sea, no paro de llorar por ellos. No hay alivio y el único que puede aliviar es Dios. Dios quizás mire y vea desde los cielos, porque nuestra única esperanza es Dios. Entonces, ¿cuál es el corazón correcto? No de deleite ante el juicio que Dios pueda enviar sobre otros, sino de quebrantamiento y de búsqueda y de decir, Dios, ayúdame. Y ese corazón que tuvo Jeremías, Dios lo usó. Aún le escribió cartas al remanente, aún pastoreó a otros, aún los ayudó, aún los bendijo. Porque no es un corazón vengativo, no es un corazón que quiere revanchas, sino es un corazón adecuado que está buscando amar en la medida de lo posible a quien pueda estar en medio del juicio. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues que debemos de aprender a discernir los juicios de Dios. Debemos de tener compasión de lugares y personas que hayan caído en esos juicios. Y debemos de guardarnos a nosotros mismos de no perder nuestras oportunidades endureciéndonos, porque nos puede llegar el juicio sin duda. Debemos de aprender a actuar de tal forma que no nos alcancen los juicios de Dios, porque en un juicio lo mejor es no estar ahí, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y porque si Dios viene y nos juzga y estamos mal, ¿quién nos podrá librar? ¿Quién te podrá librar de mano de Dios si Dios está enojado contigo? Por tanto, mejor no estar del lado del enojo de Dios, sino del lado de la misericordia de Dios. Porque tiene tanto amor, porque desea tanto bendecir a los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, al precioso Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no quiere más que el bien de todo ser humano, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si vamos a Él, puede quitar nuestros pecados, nos puede ayudar, nos puede bendecir, nos puede cambiar. Él es real, Él es poderoso, Él está aquí. Y si aún te estás acercando mucho al juicio y dices, ya estoy a punto de que me caiga, ¿por qué no ir a misericordia? ¿Por qué no quitar el dedo acusador de los demás? Y decir, Dios, ayúdame a ser compasivo, ayúdame a ser como tú, ayúdame a ser con un corazón que busque lo mejor para los demás, que ame como tú amas y que pueda darme por otros. Concluyo con dos verdades. La primera, el cielo y la tierra actúan juntos en los juicios. Apocalipsis 11, 14 y versos 18 al 19. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Y se airaron a las naciones, y tu ira ha venido. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra,
el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto grande y granizo. Todo el libro de Apocalipsis está lleno de juicios, de ayes, de copas, de juicios de la ira. De una manera y de otra y de otra y de otra se presentan los juicios. Pero aquí este pasaje está interesante porque te dice: el cielo está abierto. El arca, que era un evento de la misericordia, de la presencia de Dios, ahora se ve en el cielo. Ahí está su presencia, ahí está su gloria, ahí está su misericordia, en donde se derramaba la misericordia para todo ser humano. Y entonces empieza a ver la tierra y el cielo, y se ven en los juicios, en las dificultades, en los problemas. Como Job, cuando vino un problema muy grande sobre él y se enfrentó sobre el mismo diablo, que no podemos decir que hubiera sido un juicio, porque él no estaba en grandes maldades como los tuvieron los de Jerusalén, pero sí una prueba espantosa. Pero se abrió el cielo. Y cuando viene esa prueba espantosa que tuvo Job, se describe al diablo, se representa la forma en la que el diablo se presenta delante de Dios, y te empieza a abrir la dificultad que él enfrentó, un panorama espiritual diferente. Y cuando estamos así en una gran dificultad, en un juicio o en una gran prueba como lo estuvo Job, el cielo está abierto. Dios puede voltear y vernos si tenemos la actitud adecuada. Y si Dios tiene ese buen corazón, aún en medio de la dificultad, y como alguna vez lo oraron, en la ira no te olvides de tu misericordia. ¿Por qué no tener un corazón humilde en todo momento y buscarlo a Él? Porque aún en la grande ira, Dios puede tener misericordia si tenemos el corazón adecuado. Pero no seamos como esos religiosos: ay, me tocaste y tenía sangre. Y no estemos buscando la apariencia externa, estemos buscando el corazón de Dios. Y tengamos presente, con este texto termino, que Dios nos puede juzgar en cualquier momento, y que va a juzgar a todos, a vivos y a muertos. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 17 al 18, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, no importa el puesto que tengas, no importa si predicas, si eres esposa de fulano o de sutano, de lo que sea, no importa, Dios no hace excepción de personas. Juzga según la obra de cada uno. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con algo mucho más precioso, que es la sangre de Jesucristo, y lo sabemos. Entonces, recordemos, invocamos por Padre aquel que no hace acepción de personas. Tengamos cuidado de andar sabiendo que Él en cualquier momento de nuestra peregrinación, porque estamos de paso en este mundo, no somos eternos en este mundo, estamos de paso. Y Dios nos llama a ser rescatados. Aprovechemos ese llamado a ser rescatados, que no es otra cosa más que decir: hey, acuérdate de la misericordia, ponte del lado de la misericordia, busca ser rescatado por Dios. ¿Rescatado de qué? Pues de los malos hábitos, de las cosas buenas o malas que pudiste haber aprendido en el mundo desde que tus padres te enseñaban, y las que después tú decidiste solo. Que Dios te rescate, que Dios te ayude. Pero aún, acuérdate que Dios también te va a juzgar, y que Él está preparado y va a juzgar a todo ser humano según la obra de cada uno. Por tanto, ándate con temor. ¿Por qué con temor? Porque Dios es bueno y justo, insobornable, y nunca vamos a poder salir de un juicio en el que Él nos meta si no es a través de su misericordia. Por tanto, andemos en humildad, caminemos con Él de una manera adecuada, con fe, con humildad, y busquemos aquel que como Padre nos puede recibir nuestras oraciones si lo invocamos correctamente, y nos puede ayudar en esta caminata y en esta peregrinación. ¿Cómo? Tener presente que es Dios, que Él va con nosotros, andar del lado de su misericordia, caminar con Él y estar buscando en toda aflicción el cielo abierto para que Él venga, nos bendiga, nos ayude y caminemos de una forma que le honremos. Ya muchos le han deshonrado, no es tiempo de deshonrar a Dios, es tiempo de caminar con Él.
Con eso terminamos. La invitación es, como siempre, a vivir el mensaje en la semana, a buscarlo, a seguir estudiando juntos estos libros de los profetas, que vamos a continuar revisándolos en la siguiente semana. Dios les bendiga, estamos despedidos. Que tengan buena tarde.